Primera de Juan, primera epístola de Juan. Ya, y en esta primera epístola no encontramos ninguna referencia de su nombre ni nada por el estilo, eso también tiene explicación. De frente aquí en la primera epístola de Juan, capítulo 1, entra de golpe al mensaje y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, esto anunciamos. Entonces, por tradición sabemos que el escritor es Juan. El escritor es Juan. Ahora, ¿a quiénes escribe? A creyentes de Asia Menor, a creyentes de Asia Menor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué escribe? Hay varias razones, como toda iglesia, hermanos, ninguna iglesia es perfecta. En la iglesia muchas veces hay falta de amor. ¿Qué más? Falta de santidad, falta de seguridad. Esas más o menos son las razones. Ahora Juan va a escribir esta epístola con 3 propósitos. Normalmente las epístolas tienen un solo propósito, pero esta tiene 3 propósitos. 3 propósitos. Y miren, hay necesidad en la iglesia. ¿Ya? Leo, capítulo 1. Traten de ver cuál es el propósito ahí. Capítulo 1. ¿Estamos? A ver, vamos, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿para qué escribe? Primer propósito, para que tengan gozo. Gozo. Y nuevamente, ¿cuál es la epístola del gozo? ¿Se acuerdan o no? Filipenses es la epístola del gozo. ¿Y qué cosas puede quitar el gozo, hermanos, a una iglesia? A veces pecado, falsas enseñanzas, falsos maestros, siempre están los pecados, falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Uno de los propósitos. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para, perdón, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la pregunta es, ¿para qué escribe? ¿Para qué está escrita la Biblia, hermanos? Para no pecar. Cuanto más tiempo pasas con la Biblia, te apartarás del pecado. Pero cuanto menos tiempo pasas con la Biblia, te acercarás al pecado, pues. Entonces, por un lado, que el gozo de ustedes sea cumplido. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, aquí ya estamos hablando no de gozo, sino de santidad. De santidad. Y si alguno hubiere pecado, ¿a quién tenemos? A Jesucristo nuestro abogado. Capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. O para ser más específico, vamos al versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué los escribe? Para que sepáis, el creyente se conduce no por lo que siente, sino por lo que sabe, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué escribe? Para que ellos sepan que en Cristo Jesús, por su obra suficiente, tienen vida eterna. Entonces, el propósito de esta epístola es, por un lado, que el gozo sea cumplido, por otro lado, que sean santos, apartados del pecado, y seguridad. Para que sepáis que tenéis vida eterna, seguridad y salvación. Ahora la audiencia. ¿Quiénes son la audiencia? Miren ahí, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, ¿cómo comienza?
el capítulo 2, versículo 7. Hermanos, hermanos, ¿ok? Ah, capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo los trata? Amados. Capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo les trata? Hermanos míos. Capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo los trata? Amados. Capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo los trata? Amados. Capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo los trata? Amados. Capítulo 4, versículo 11. Amados. Amados. ¿Ok? Ahora, algo característico de esta primera epístola es lo siguiente. Si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos las epístolas paulinas y las epístolas generales, ahora escuchen bien lo que voy a decir. Cuando tú coges las epístolas paulinas y las epístolas generales, puedes ver las 7 etapas del desarrollo, del crecimiento de un creyente. 7 etapas son por las cuales pasamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Pero Juan también desarrolla las etapas, los niveles de crecimiento de un creyente. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿por qué etapas pasa un creyente? Capítulo 2, capítulo 2, versículo 12, versículo 12. ¿Lo ven? Os escribo a vosotros, ¿qué dice? Hijitos. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres. Versículo 13, la última parte. Os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres. Y en la última parte, os escribo a vosotros, jóvenes. Entonces, si pudiéramos poner la etapa de crecimiento, de desarrollo, según Juan, solamente en ese párrafo, ¿por cuántas etapas pasa un creyente? Hijitos, acá está, jóvenes y padres. 3 etapas. Ahora, si cogemos las epístolas paulinas y las epístolas generales, ya van a ver 7 etapas, pues, ¿no? 7 etapas. ¿Cuáles son esas 7 etapas? A ver, hacemos un pequeño repaso. A ver, Juan nos va a dar una de las señales. A ver, está en el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es, ¿cómo dice, hermanos? Nacido, los recién nacidos. Muy bien, acá están los naciditos. Después viene hijitos. No está en Juan, pero está en Corinto, primero los Corintios. Después están los niños. Después vienen jóvenes. Después vienen no, maduros. Sí, está en la etapa entre niños y jóvenes. Si vamos a Eclesiastés, ahí vamos a encontrar los adolescentes. Y ahí vienen los padres y de ahí vienen los ancianos. Son los ancianos. Ahora, esto también es bueno conocer, hermanos. Y solo Juan nos revela, ¿no? Un poquito de cómo Cristo Jesús trabajó en ellos. Cómo Cristo Jesús trabajó en ellos. ¿Por qué es importante que conozcamos, hermanos, el desarrollo, el crecimiento de la vida espiritual de un creyente? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Bueno, para llegar a la imagen de Jesucristo.
Ya, sí, completamente cierto. Si yo conozco estas etapas, puedo ver si mis discípulos ya se están conformando a la imagen de Cristo. Ahora, hacer un estudio, yo enseño, por ejemplo, discipulado en el seminario, un estudio de cada etapa es interesante. Cada etapa tiene sus virtudes y sus necesidades. Por ejemplo, un recién nacido, ¿ya puede aceptar un cargo? ¿Ya puede caminar? ¿Ya puede comer solo? Entonces, ¿por qué ponemos a la gente cuando recién se convierte en un cargo? No, pero él tiene plata. Ah, o sea, por la plata le ponemos. Ah, viene puntual. Oye, ese es ya más crítico, Verita, ese es más crítico. Ya había una hermana que me decía así, pastor, ¿por qué no le pones en la dirección de culto a mi hijo? Una hermana. ¿A tu hijo? ¿Y dónde está tu hijo, pues, hermana? Está en el mundo, pues, pastor. ¿Y cómo le voy a poner si tu hijo está en el mundo? Justamente, pastor, porque usted no le pone en el cargo, quizás se ha ido al mundo. Ahora yo soy culpable. Entonces, pone en el cargo, quizás de esa manera ve su nombre ahí en el periódico mural y se anima, pues. Hermanos, no, 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 no. ¿Quiénes deben de estar en el cargo según 1 Timoteo capítulo 1? Fieles y, no, sería salvos y fieles. Esa sería la condición según 1 Timoteo. ¿Quiénes deberían de estar en el puesto de anciano, diáconos? Y ahí hay un montón de requisitos. Ahora, de este tema podemos hablar, y hablábamos de los recién nacidos, ¿no? ¿Cuál es la mayor necesidad de un recién nacido? La leche, ¿sí o no? ¿Cómo lo pide? ¿Habla? No. Por eso Primera de Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. En su deseo, ¿qué hace? Llora. ¡Uah! Todos los que hemos tenido hijos ya sabemos ya eso. Y la mamá está lavando, cocinando, ya voy, espérate un tantito. Ay, pero qué exagerado eres, Caleb. ¿Cómo puedes llorar así? Bueno, está bueno. A ver, dale un celular a ese recién nacido. Vaya ahí en el TikTok, en el YouTube. No, un recién nacido lo que necesita es leche. Y eso es lo que todo pastor debemos de hacer con los recién convertidos. ¿Qué debemos de hacer? Discipular, discipular. Y así podemos hablar de cada etapa. ¿Cuál es la necesidad de un hijito? ¿Cuál es la necesidad de un niño? Ahora, esta es la etapa más crítica. Si tú no has discipulado bien a un recién nacido, no has discipulado bien a un hijito, en su niñez va a ser rebelde. ¿Y qué características muestra primero a los corintios? Dentro de la iglesia hay celos, hay contiendas, hay divisiones. Y ese hermano que es celoso, que crea contiendas, que crea divisiones, es un niño espiritual. Juega a la iglesita. Si le das el cargo, está contento. Si no le das el cargo, ¡pah! Patea el tablero y dice, no he salido como diácono. Ese es un niño. Debe de estar en el cargo. Un recién nacido, ¿debe estar en el cargo? No. ¿Un hijito debe estar en el cargo? No. ¿Un niño? ¿Un joven? Ahí tendríamos que analizar aquí, primera de Juan. Un joven espiritual, dice primera de Juan, ya venció al pecado, conoce un poco más al Padre, ha vencido al mundo. Ese es un joven espiritual. No se determina por su tiempo de edad, ni nada por el estilo. Ahora la pregunta del $1.000.000. ¿A qué edad debe de casarse un joven? ¿Ya? Paulino, ¿a qué edad? A los 25. ¿A qué edad debe de casarse un joven? Hoy está acá con recién casaditos estamos y
están en plena celebración. Amén, amén, gloria al Señor por esa parejita. ¿A qué edad debe de casarse un joven? La pregunta está mal formulada. No es a qué edad debe de casarse. La pregunta debería de ser, ¿cuándo debería de casarse? Y lo cierto es que un joven debe de casarse cuando sea maduro. Ahora, según Hebreos, según 1 Corintios, según Efesios capítulo 4, ¿quién es un maduro? ¿Es un perfecto? No. ¿Es perfecto? ¿Tiene la perfección absoluta? No. Pero según primera a Corintios, ya sus pensamientos son diferentes. Según Efesios capítulo 4, su comportamiento, su conducta va llegando a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Según Hebreos, tiene discernimiento en base a la Biblia de lo bueno y de lo malo. Y él por cuenta propia se ha separado del mundo. Ya no le están diciendo, ya, a ver, lee tu Biblia, reporta tu Biblia, a dar tu Biblia. No, tranquilo ustedes, tranquilo, conchírate ahí. No. Ya él se alimenta a sí mismo y al mundo ha dicho, no. Es como en el avión, cuando el avión sale del aeropuerto, de los que están en guerra, hay un dicho que manejan entre ellos, estos pilotos que están en guerra. Se llama punto de no retorno. Cuando están en guerra, estos pilotos salen con el avión y ahí está en la garita, está él y el de la garita le dice, ¿listo piloto? Sí, listo. Voy a aplicar el punto de no retorno porque estás en guerra. No sabemos si regresarás o no regresarás. Echa vuelo y punto de no retorno. Más o menos es así la madurez de un maduro. Ya no tiene opción de retroceder. Está conociendo a su Cristo, está enamorado de Cristo, está enamorado de Dios. Perfecto no lo es, tentación tiene, luchas tiene, a veces peca, pero no retrocede. Ya ha puesto la mano en el arado. ¿Cuál sería la etapa en los discípulos de Cristo Jesús? No sé si ustedes se acuerdan del capítulo 6 de Primera de Juan. ¿Se acuerdan? Cuando los discípulos dijeron, dura es esta cosa que nos dijo Jesucristo, cuando les dijo que coman de su carne, que beban de su sangre. Y muchos de los discípulos, dice, regresaron atrás. Y después, como Cristo Jesús estaba bravo, y les dijo a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Si quieren pueden irse, ¿eh? Yo no pierdo nada. ¿Y quién dijo, Padre, Señor, ¿a dónde iremos? En ti hemos encontrado palabras de vida eterna. ¿Quién dijo eso? Pedro. Pedro en esa etapa ya estaba aquí. Comenzó aquí, Cristo Jesús lo llevó acá, lo llevó acá, lo llevó acá y estaba aquí. ¿Pero era perfecto? No era perfecto. Entonces, ¿a qué edad debe de casarse un joven? La edad no determina. ¿Qué es lo que determina? Su madurez. Su madurez. Porque uno puede tener 30 años y ser un recién nacido. Puede tener comportamiento, puede ser un niño. ¿Conocen ustedes? Yo conozco a varios. Tienen 60 años y son como un niñito. Le quitas su juguete, le quitas el cargo, o están comiendo ahí todos en la mesa, le das su patatús. Por eso no quiero comer, ya me voy. Papá, quédate, siéntate. No, papi, esposo, amado mío. Y ¡prum! Todos en la mesa están comiendo. Es un inmaduro. Entonces, ¿a qué edad deben de casarse nuestros jóvenes? Cuando sean maduros. Ahora, aquí Juan describe bien de quién es un padre. Es interesante eso. Ahora, ¿hasta qué etapa, nivel
espiritual un creyente puede crecer. Solamente podemos llegar hasta ser maduros. El maduro ya puede ser un padre. El maduro ya puede ser un anciano. Cuando ustedes ven en la iglesia a alguien que está jalando ya su hijo espiritual por aquí, su hijo espiritual por allá, ese es un papá espiritual. ¿Sí me dejo entender? Pero si hay hermanos que ni siquiera pueden con su propia vida ni evangelizan, entonces está en una de estas etapas. Ahora, cuando la Biblia nos habla de poner cargos o en el cargo a la gente, a los hermanos, ¿a quién debiéramos de poner? ¿A un joven? El joven necesita recibir todavía. Le falta sabiduría y le falta experiencia. Estoy hablando de espiritualmente. Deben de ser gente madura. Ese maduro te va a ayudar a criar a los hijos espirituales. Ese maduro te va a ayudar a ser un buen anciano. De eso trata esta bendita epístola. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hablemos un poquito más del autor. ¿Cómo les trata? ¿Cómo les trata el autor a esta audiencia? A ver, vayan ahí. Capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo les dice? Hijitos. Capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Capítulo 2, versículo 18. ¿Qué les dice? Hijitos. ¿Ya han escuchado así hablar antes al apóstol Pedro? Perdón, al apóstol Juan. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién está hablando así? Juan. Ahora vayan 50 años atrás. ¿Cómo era Juan? ¿Se acuerdan o no? En el tiempo del ministerio de Cristo Jesús. Oye, este pate era bravo. Hijo de trueno, Boanerges. Cualquier cosa que le decías, aquí sí se contempla, pues, ¿no? Los truenos, bien bacán, ¿no? Cuando sale el trueno. Uy, tú a Juan le tocabas. Tranquilo, hermano perro, hermano perro, hermano Juan, hermano Juan. Pensé que estaba ladrando, hermano Juan. Ese era Juan. Impulsivo, ligero de labios, hijo de trueno. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, muchachos, vayan a Samaria, entren a una ciudad y ahí díganle nomás que es de parte del Señor, que me tienen que dar el asno, el molino, el burrito, para que su maestro. ¿Y qué dijeron los samaritanos? ¿Quién será? No le conocemos. ¿Sí? ¿Y cómo regresó Juan? Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Como Elías? ¿Que salga fuego y los, y los consuma? ¿Qué quieres? Dinos tú. Este siempre piensa solucionar los problemas con fuego, a punta y patada y a puñete. Es que es pescador, pe. Pero desde que se encontró con Cristo Jesús, hermanos, pasó por esto. Ahora su palabra es, ¿cuál es su palabra? Hijitos, ámense unos a otros. No, la pelea no, paño frío, perdónense. ¿Quién le cambió? Ahora, si Cristo Jesús pudo haberle cambiado a él,
¿Nos puede cambiar a nosotros o no? Claro, pe. Mi esposita linda está acá. Cuando nos casamos dijo, no pensaba que roncabas. ¿Cómo que ronco? Y no solamente roncas, y también roncas. Tranquila, mi amor. Pero conforme más vamos relacionándonos con el Señor, vamos sometiéndonos a su palabra, el Señor nos va transformando, cambiando. Y Maggie dice ahora, Jesucristo te está transformando. No debemos de ser las mismas personas. De Boanerges ahora, hijitos, amados, ámense unos a otros. ¿Cuál es el propósito de la epístola? Que tengan gozo, santidad, seguridad. Ahora, si analizáramos el capítulo 4, hermanos, ¿qué está quitando este gozo? ¿Qué está quitando esta seguridad? ¿Qué está quitando esta santidad? En el capítulo 4 es contundente, Juan. ¿Eh? Hay falsos maestros, hay falsa enseñanza. Por eso ya desde que hemos entrado a las epístolas de Pablo, hermanitos, la doctrina no se negocia. Eso lo hemos dicho vez tras vez. ¿Podemos negociar? Ya. El templo, ¿qué color? Bueno, yo soy de la U, ¿no? Hermano, pinten el pastor de acá de la iglesia, me he venido desde Trujillo, pinten el templo color crema. Pero quizá usted dice, no, pastor, por favor. Cinciano, pastor rojo, ya. Eso podemos negociar. Pero la doctrina, no. El púlpito no den a falsos maestros. Púlpito tiene que ser para personas que ustedes están plenamente seguros de que son creyentes y tienen la misma doctrina que ustedes. Ahora lo cerramos con el libro. Lo cerramos con el libro. Lo cerramos con el libro. Página 255. Primera de Juan. Él le pone un título, el título, Manteniendo la comunión con Dios. Ahora él está pensando en el capítulo 1. ¿Ya? Sí, es cierto, completamente cierto, sí, totalmente cierto, que Jesucristo vino para que nosotros tengamos comunión con Él, y no solamente con Él, sino también para con el Padre. Y no solamente para con el Padre, sino también comunión entre creyentes. Es lo que produce Cristo Jesús. Estructura y divisiones principales, 5 capítulos, 4 divisiones. Ahora, todos los que hemos enseñado Primera de Juan, o los que hemos predicado Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan es difícil de bosquejar. Tú llegas a Efesios, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, primeros 3 capítulos, doctrina. Siguientes capítulos del 4 al 6, práctica. Pero eso no puedes hacer en Juan. El pensamiento de Juan es un pensamiento hebreo. ¿Y cómo piensan los hebreos? No piensan punto 1, punto 2, punto 3. El hebreo piensa de manera espiral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, él va a hacer la primera mención de hijitos en el capítulo 1, versículo tal, por decirlo. Te da una lucecita de quiénes son los hijitos. Y después en el capítulo 2, de manera espiral, así más o menos, aquí te lanza hijitos. Después sigue desarrollando el pensamiento, nuevamente por acá te lanza hijitos. Después sigue desarrollando, por acá te lanza hijitos. Y de manera así espiral te está ampliando la información de los hijitos. Y así con varios temas, con mundo, con amor. Entonces no es tan fácil de bosquejarlo. Ahora, eso hablamos de la estructura del libro, de la epístola. Ahora, los que manejan más o menos gramática y quieren diagramar, ya sea en bloque o de manera sintáctica, linealmente, no es fácil, porque siempre está teniendo ese pensamiento él así, de manera espiral. Pero este libro, sí, cogiendo los temas, pone 4 divisiones. ¿Cuáles son esas 4 divisiones? En el capítulo 1 dice, introducción, lo que vimos y oímos. La segunda división, andando en la
luz. La tercera división, andando en el amor. Conclusión, lo que sabemos. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, el amor o luz no solamente trata en los capítulos 1 y 2, sino luz también trata en el capítulo 4, 5. Está pensando de manera espiral. Ese datito ténganlo en mente. Vayan a la siguiente página, por favor. Página 257. Resumen del contenido. Ahí ya les he explicado en qué año se escribió. Año 90 después de Cristo. Desarrollo de cada capítulo. Tema. Página 260. Tema propósito. El apóstol Juan escribió a los creyentes en cualquier parte del mundo en que se encontraran para, propósito, recordarles la verdad acerca de Cristo, para asegurarlos en su salvación, ¿cierto? Para exhortarlos a vivir en la luz y en el amor, eso sería santidad, disfrutando de la comunión con Dios y de los unos con los otros, eso produciría gozo. Y el mensaje para aplicar está allí. Ahora, ¿qué otros libros están asociados o epístolas están asociadas con esta epístola? Selección de pasajes. Juan, un montón. Romanos, también. Y por las etapas y el desarrollo estarían asociados otras epístolas más. Y terminamos con la página 261, enseñanzas principales. Bueno, no estamos con la iglesia, estamos con líderes, pastores. ¿Qué otras enseñanzas podemos sacar de esta epístola para nuestro ministerio? Más enseñanzas. Que nuestras iglesias, hermanos, sean gozosas. Que nuestras iglesias, por más grande o pequeña que sean santas. Y que nuestras iglesias a la misma vez también, hermanitos, tengan la plena seguridad de la salvación eterna. Porque la salvación no depende de nosotros. ¿De quién depende la salvación? De nuestro Señor Jesucristo. Su obra es suficiente. Listo, lo dejamos ahí. Trabajamos con la hora. Estamos en buen tiempo. Segunda epístola de Juan. ¿Quién escribe? El anciano. ¿A quién escribe? Estoy en el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ahora, ¿por qué escribe, hermanos? ¿Por qué escribe? Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuál es la razón, el propósito? Nuevamente, casi en cada epístola, ¿no? Hay falsos maestros y falsa enseñanza. Ahora, en aquel entonces, pues, los pastores, hermanos, habían pastores o plantadores que eran itinerantes, viajaban de ciudad en ciudad, pero a la misma vez también los maestros, los falsos maestros, hacían eso. Y tú como creyente, ¿qué tenías que hacer? ¿A quién tenías que darle la bienvenida? ¿Al quien negaba la humanidad de Cristo Jesús? ¿Al quien negaba la divinidad de Cristo Jesús? Esa gente estaba también propagando su falsa doctrina. Entonces, aquí estamos frente a una pequeña epístola, pero es una pequeña epístola apologética, en defensa de la humanidad de Cristo Jesús, en defensa de la divinidad de Cristo Jesús. Si alguien no trae esa doctrina donde reconoce a Cristo Jesús, que es 100% hombre
y que es 100% Dios, ¿qué debemos de hacer? A ver, vamos a leer. Si alguno viene, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, que Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. Si no trae esa doctrina, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, sino suelta a Bobby. ¿Cómo se llama tu perro, Silvestre? Oye, ¿cómo que no tienes perro? Vito, ¿tienes perro? Oye, ¿qué? Julián, ¿no tienes perro? O ya me están preocupando. Paulino, ¿tienes perro? Ahí está, por fin. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cura? ¿Cómo que cura? Ah, Cora Corazón. Ah, Cora Corazón. Hoy está bueno, ¿ah? Así es que, Paulino, si viene alguien que no cree en Cristo Jesús, en su persona, su humanidad, su divinidad, ya, Cora, tú mismo eres, lo sueltas, pero no le des la bienvenida. Hermanos, Juan, así más o menos de ese calibre de Pablo, Juan es frontal, ¿ah? Juan no va a negociar nada de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien habla mal de Cristo Jesús, él se va a pronunciar y va a decir, ¿qué estás diciendo de Cristo? ¿Que no es hombre? ¿Que no es Dios? A ver, detente un poquito, porque voy a soltar a mis perros. Ah, no, no. Si se trata en la casa, no le digáis bienvenido. Ahora, versículo 10. Porque el que le dice bienvenido, perdón, versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora hablemos un poquito de los destinatarios. El contenido es, hay falsos maestros, hay herejía, donde los hermanos están siendo vulnerados en sus casas, así como salen o como salían misioneros itinerantes, habían también falsos maestros. Capítulo 1, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Algunos han tomado esto de la señora elegida de manera literal. Han dicho, hay una señora, pero no que es elegida y que tenía sus hijos, de manera literal. Pero la gran mayoría de comentaristas dicen, no, 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 no. Juan, cuando escribía sus epístolas, siempre escribía ocultando términos o identidades que tenían los cristianos. Entonces ahí dice, la señora elegida es una iglesia y sus hijos son sus miembros. Ahora, ¿cómo se sustenta eso con el versículo 13? Los hijos de tu hermana, la elegida, ¿qué dice? Te saludan. Entonces, hablando de otra iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito? Si bien es cierto, hay falsos maestros, falsas enseñanzas a quienes no debemos de dejar de entrar en nuestras casas, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Versículo 8. A ver, les toca leer a ustedes el versículo 8, todos juntos. Versículo 8, todos juntos. No, 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 tiene un solo capítulo Silvestre. No, no me hagas ese tipo de broma, Silvestre. Por favor, estamos en cosas serias, Silvestre. Versículo 8, todos juntos. 2, 3. ¿Qué debemos de hacer? Mirad por nosotros mismos. ¿Para qué? Hermanito, no sé en cuánto de ustedes hay una carga por las vidas, por las almas. ¿Sí me dejo entender? Voy a decir algo con mucho cuidado, no quiero ofender a nadie. Yo soy pastor.
Así que estamos hablando de pastor a pastor. A veces estamos más preocupados. Hay que terrajear el templo. ¿Está mal? No está mal, está bien. Hay que pintar la iglesia. Hay que ponerle el techo. No está mal. Pero la pregunta es, así mismo como nos preocupamos por la infraestructura de la iglesia, ¿nos preocupamos por las vidas? Mirad por ustedes mismos que el fruto que han ganado con tanto sacrificio y esfuerzo, no lo pierdan. Los falsos maestros pululan por ahí. Las falsas enseñanzas están por ahí. No lo pierdan, ¿para qué? Para que recibamos, ¿qué cosa, hermanos? Galardón en los cielos. Esta pequeña epístola que poco se predica en las iglesias, nos hace mirar ¿a qué? ¿A dónde? Al futuro. Que nuestro trabajo en el Señor, si nos enfocamos en vidas, no será en vano. De eso trata esta pequeña epístola. No sé cuántos de ustedes lo han enseñado, lo han predicado. Es netamente una epístola apologética. ¿En defensa de quién? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos aquí a nuestro material. Página 265, segunda de Juan. Caminar en la verdad. Caminar en la verdad. ¿En qué año se escribió? Año 90. 2. Estructura y divisiones principales. ¿Cuántos capítulos tiene? Un solo capítulo. Por favor, ahí, Silvestre, subraya eso, ¿ya? Estás preguntando cuántos capítulos hay. Divisiones principales. 2. Orden. Ahí. Anden en la verdad, anden en el amor, amen, ámense unos a otros, andemos de manera obediente. La siguiente, el cuidado, cuidado con los falsos maestros, no los reciban la falsa enseñanza, sino suelten a los perros. Ya, eso no tienen que hacer tampoco. Es un plus del profe. Página 267. Resumen del contenido, ya los expliqué. Ahí lo que pueden ahí resaltar es el año de escritura, 90 después de Cristo. Ahí está una explicación también de la señora elegida. Es una iglesia local, yo es lo que creo, pero hay comentaristas que no. Página 268, tema, propósito, mensaje para aplicar. Tema, propósito. El apóstol Juan escribe, el apóstol Juan escribe su segunda epístola para advertir a cierta señora acerca de lo peligroso que era recibir en casa a ciertos falsos maestros itinerantes, cuyo objetivo era extender la falsa enseñanza de que Jesús no era hombre verdadero. Juan aprovecha su salutación para alabar a la señora por la fidelidad demostrada por algunos de sus hijos, quienes andaban en la verdad y en el amor. Eso es cierto. En la iglesia debe de haber verdad y amor. No solamente amor. Pero pobrecito, si le decimos que se vaya de la iglesia por lo que predica mal o falsa doctrina. No, verdad y amor van de la mano. Aplicación, mensaje para aplicar, dar la bienvenida y hospedar en casa a falsos maestros es apoyarlos y hacer que se sientan animados para seguir extendiendo sus engañosas y destructoras herejías. ¿Qué otros libros están asociados o epístolas asociadas con esta epístola? Número 9, Mateo, Juan, primera a Timoteo. ¿Ok? De esta manera llegamos a tercera de Juan. Vamos a tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan. ¿Están todos en tercera de Juan? Listo, vamos, vamos. Vamos, vamos.
Se va acabando, se va acabando. ¿Quién escribe? Y leemos el versículo 1, o leo el versículo 1. El anciano, ¿a quién escribe? A Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Gallo, ¿ya? No es el gallo de tu casa. Este es Gallo, Gallo. Y este es un buen gallo, ¿eh? Este es un buen gallo. ¿Quién es este Gallo? Hablemos un poquito de Gallo. Es uno de los discípulos de Juan. Hermanitos, no sé si ustedes discipulan en su iglesia, pero discipulado, hermanos, debe de conllevar a la multiplicación. Discipulado no es solamente conocimiento, información, ya. No, no, no. Ese discípulo, tarde o temprano, lo que él ha recibido, también tiene que hacerlo con otros. Entonces, Juan ganó a Gallo y Gallo ahora ha ganado a otros. Ahora, ¿cuál es el énfasis de esta bendita epístola? ¿Cuántos de ustedes han predicado Tercera de Juan? Ni lo han predicado, ni lo leen probablemente. ¿Cuántos lo han leído? Son pocos. Miren, vamos a leerlo. Dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo, miren, el amor tiene una base, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿la Biblia habla de prosperidad o no? Sí habla de prosperidad. Ahora, ¿cuál es la prosperidad bíblica según el versículo 2? ¿Cuál es la prosperidad bíblica? ¿La economía? A ver, Santiago, lee bien. ¿Dios está preocupado en nuestra salud o no? ¿Está preocupado en las cosas materiales o no? Sí. Pero ¿cuál es lo primero? La vida espiritual. Y eso es lo que tenía Gallo, que muchos de nosotros no lo tiene. Nuevamente leo el texto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud. ¿Cómo? Así como prospera tu alma. Ahora, ¿entienden eso? Lo primero, ¿cuál es? Nada. Lo primero es tu alma. O sea, o sea, Gallo era un hombre espiritual. En su alma era un hombre próspero, próspero. Gallo era un hombre muy espiritual. Tenía una relación estrecha, íntima con la iglesia. Con los hermanos, hoy qué vamos a salir de ahí de lo que con los hermanos, su relación full. Con su iglesia, su relación full. Entonces, Juan, ¿qué dice? Así como prospera tu alma, que eres tan rico en tu vida espiritual, con tu Señor, con tu iglesia, con tus hermanos, así yo quisiera que prosperes también en todas las cosas. Así yo quiero que tú prosperes en tu salud. Pero hoy en día, ¿qué hemos hecho, hermanos? ¿Dónde prospera la gente más? En su salud. Ya tengo mi seguro, ya tengo acá, ya, ¿qué más dicen? Tengo mi seguro, tengo el SIS, tengo el de salud. En lo material, tranquilo, Vito, hoy es mi último día. Tengo chakras aquí, chakras allá, carro aquí, carro allá. Pero tu alma, ni tiempo tienes para leer tu Biblia, ni tiempo tienes para congregar. Es una desgracia tu vida. ¿De qué prosperidad hablamos? Esa es la prosperidad del mundo. Tiene buena salud, tiene lo material,
Pero lo espiritual, todo guaño guaño. Pero la prosperidad bíblica, ¿qué es? Buena relación con Dios, buena relación con su iglesia, generoso con los misioneros. Y Juan se emociona y dice, así quisiera que prosperes en tu salud. Sé que estás enfermo, Gallo, pero yo oraré a Dios para que tú seas próspero también en tu salud. Tienes cosas materiales, pero seguiré pidiendo a Dios para que tú seas. Esa es la prosperidad bíblica, hermanos. Yo allá en Trujillo a los hermanos de mi iglesia les digo eso. ¿De qué sirve, hermano? Tienes tus carros, tienes tu profesión, tienes tus títulos. Eres dominguero, hermano. Quieren agarrar su piedra para... Tranquilo, tranquilo, le digo. No, 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 no. La prosperidad bíblica, ¿por dónde comienza? Por tu relación con Dios. Ese era Gallo. Ese era Gallo. ¿Qué más podemos ver acá en Gallo? Versículo 3. Pues, o porque, hablando de su prosperidad espiritual, de salud y material también, porque, o pues, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Ahora, estos hermanos son misioneros que salen de casa en casa, de ciudad en ciudad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Misionero que llegaba a la casa de Juan y le decía a Juan, ¿has visto por ahí a mi discípulo Gallo? Oh, ¿y él anda en qué cosa? Él anda en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Un reconocimiento, un elogio. Ahora va a seguir el elogio en el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quienes, a los desconocidos. Ese es Gallo. Ese es Gallo. ¿Cómo era Gallo con los desconocidos? ¿Cómo era Gallo con los misioneros? Era un generoso. Yo les pregunto a ¿ustedes son generosos? Con mucho cuidado, digo, Churata, ¿cuántas veces viene para acá? Como dice ahí, ¿no? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. A veces, hermanos, cuando un desconocido llega, nos metemos a nuestra casa y nos olvidamos de quién nos visitó, quién llegó. Pero Gallo no era así. Gallo era un fiel servidor con los pastores y misioneros. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ese era Gallo. No solamente les daba hospedaje, no solamente les servía, eran gente desconocida. Y Juan le dice, Gallo, encamínales. Ahora, en la Biblia encaminarles tiene que ver con dos propósitos, y aquí tenemos que hablar con mucho cuidado. Uno, con dinero, porque eran predicadores itinerantes, y dos, con personas. Decir, está pasando ese misionero, sería bueno que le acompañes tú. Ese es encaminarles. Estamos frente a una epístola, hermanos, netamente misionera. El ejemplo de quién debemos de seguir con los misioneros. De Gallo. ¿Cómo era Gallo? Hospitalario. ¿Cómo era Gallo? Generoso. Versículo 7. Porque ellos salieron, estos misioneros de aquel entonces, salieron. ¿Por qué salieron? ¿Por plata? No, hermanos. Ni Churata ni yo estamos aquí por plata.
Yo estoy en mi mes de vacaciones. Ahorita debería de estar ¿en dónde? En Cancún debería de estar. Oye, Caleb, pórtate bonito. Ya van dos. Yo estoy de vacaciones. ¿Dónde debería estar ahorita? En Lima. He dejado 2 hijos por razones de estudio y de trabajo en Trujillo. He dejado 5 hijos en Lima. Esos hijos deberían de estar conmigo. Yo debería de estar con ellos. Y debería de estar pasando tiempo. Y mis líderes deben de estar un poco preocupados. Pastor, son tus vacaciones. Vacaciones para nosotros los líderes es que tú pases tiempo con tu mujer. Por eso me lo he traído a mi mujer, para Upayashimi. Pero a mis hijos ya no los he podido traer. ¿Pero por qué estamos aquí? Hermanos, lo que nos impulsa, lo que nos mueve solamente es el amor. El amor. Este muchacho la próxima semana va a salir a Sicuani, a Desaguadero, después a Sicuani. ¿Quién le mueve a este hombre? Le sigue la señora Celia. Ahora Celia ya comienza su trabajo, se queda. Solito se moverá. Caleb va a regresar a sus estudios para cargar sus libros, sus Biblias y todo eso. ¿Qué hay en nosotros? Amor. Y sigue diciendo el texto, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Al final, hermano, la cooperación ¿con qué es? Con la palabra de Dios, con el Evangelio. Dentro del mundo bautista, hermanos, bueno, yo no conozco todavía, ¿no? Quizá ustedes conocen. Bueno, que por ahí quizá hayan algunos que se hayan aprovechado del ministerio y se hayan hecho ricos, pues, probablemente. Ese era Gallo. Pero dentro de lo bueno, también ¿qué hay? Lo malo, pues, lo malo. Y miremos al malo de la película. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Cómo lo hace? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hoy, ¿conocen ustedes algún Diótrefes? Hoy tengan cuidado con esa gente que van a venir a dar capacitación por acá. No, hermanito, no lo recibes. Si lo recibes, te expulso. No, no, no. Vera, no te juntes con esa gente. Estás frente a un Diótrefes. Tengan cuidado. Gente que no tiene fundamento, quiere estar en la vista de todo el mundo, pero no apoyan a las misiones. Pero también hay buenas noticias en medio de ello. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio. Si conocen a un Demetrio que está yendo por acá, por allá, predicando la palabra del Señor, sean generosos, sean serviciales. Ese debe de ser el carácter, el servicio de ¿quién? De un creyente. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero, ¿qué más dice? Verte en breve y hablaremos cara a cara. Hay cosas, hermanos, que no se deben de decir por WhatsApp,
por llamada, videollamada, hay cosas que se tienen que hablar. ¿Cómo dicen en inglés, compañero? To face, cara a cara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes han predicado esa epístola? Es una epístola pequeñita pero poderosa, que tiene que ver con quiénes, con misioneros, misioneros. Yo cada vez que lo predico en mi iglesia, digo, amen a los misioneros. Pero en sí yo estoy, gracias a Dios, en una iglesia, hermanos, que es generosa. Le he exprimido, no saben cuánto, porque estamos plantando una iglesia arriba, estamos plantando una iglesia al costado, hemos comprado una parte del terreno, diezmen, ofrenden. Antes celebraban sus aniversarios con tortas, con adornos de primera. Pero yo cuando llegué les dije, ¿quieren torta? Cada quien pone su torta. ¿Quieren decoración? Ya, decoren con su plata. Pero diezmos y ofrendas van a los ministros y a las misiones. Uy, hermanos, casi me pegan. Pero debiera de ser así, ¿no? Y ahora a veces siempre tenemos ciertos equipos por ahí, me llaman, pastor, ¿cómo hacemos para la torta? Y yo les contesto como mi ley, pues. Y les digo, no hay plata. Pastor, ¿y la decoración? ¿Saldrá algo de caja? No hay plata. ¿Cómo hacemos? Cuéntense entre ustedes, pues. O sea, para tener un bonito aniversario, ¿qué? Con rosas. Bueno, sean una iglesia misionera. Eso podemos ver en Tercera de Juan. ¿Aprendamos de quién? De Gallo. Página 271, Tercera de Juan. Tercera de Juan. A ver, el título que le pone el libro es Continúa imitando lo bueno. Se puede puntualizar más. Ahí estamos. Estructura y divisiones principales. ¿Cuántos capítulos? Silvestre, un capítulo. ¿Cuántas divisiones? 3 divisiones principales. Elogios, ahí por el trato que él tiene para con los misioneros. Orden y a la misma vez también el cuidado, pues. El cuidado. ¿Cuídate de quién? De Diótrefes. Resumen de la epístola. Ahí estamos en la página 273. Ya les expliqué, lo he ampliado. Ahí elogio, mandamiento, precaución. Página 274. Tema, propósito, también ya lo dije en todo lo que dije, en todo lo que hablé. Enseñanza, ¿cuál sería la enseñanza? En la página 275. Hagamos que nuestra iglesia sea una iglesia que ame a quienes, a los misioneros, a los misioneros. Página 277. Judas, 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 estamos en buen tiempo. Judas. A ver, en sus Biblias, vayan a la epístola, por favor. En sus Biblias. Judas, párense un ratito, no salgan. Párense, párense, párense. Párense, por favor. A ver, estiren sus brazos. Este es cafecito. Cristóbal es engría ustedes. A ver, todos levanten su brazo. A la derecha, al centro, a la izquierda, arriba, grito de júbilo. Ah, no hay grito de júbilo, nada. Muy bien, siéntense, hermanos. Judas. Vamos a terminar
esta parte con Judas y la última hora ya terminaremos con Apocalipsis. Judas. ¿Quién es Judas? Medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Otro hermano. ¿Ya? Ahora, ¿por qué escribe Judas? ¿Por qué? ¿Qué razón hay para escribir esta epístola? Y la respuesta está en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué escribe? Porque a la iglesia habían entrado falsos maestros. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. ¿Qué hacen? La gracia de Dios lo convierten en libertinaje. Y en cuanto a su doctrina, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es peligroso, hermanos. Nuevamente, nosotros en nuestra iglesia tenemos membresía, ¿sí o no? No es que ya congregan y... No, hay membresía dentro de la iglesia. Hay membresía dentro de la iglesia. Ahora, ¿para qué escribe? Si bien es cierto, ya estos falsos maestros ya están dentro de la iglesia, están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Ahora, ¿qué debe de hacer Judas? ¿Para qué escribe? La iglesia. ¿Para qué lo escribe? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. A primera instancia quería escribir ¿de qué? De la salvación. Esa era su primera intención. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es el propósito? Contender por la sana doctrina que ya nos ha sido dada una vez. ¿Hay más revelación? No hay más revelación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el énfasis es contender. Ahora, en esa contención, hermanitos, en esa lucha, a veces van a haber disciplinas y a veces van a haber expulsiones, pero con amor, paso a paso, paso a paso. ¿Cuál es la práctica de estos señores? O, en primer lugar, ¿cómo los trata o de qué manera los describe Judas a ellos? Versículo 4, ¿cómo los describe? Porque algunos hombres. Versículo 4, ¿de qué otra manera los describe? Hombres impíos. Versículo 8, no obstante, de la misma manera también, ¿cómo los habla? Estos soñadores. Ahora, estos no son los que se duermen en la iglesia, hermanos, ¿ah? Por si acaso. Pues vayan ahí, ¿qué hermano está durmiendo? ¿No será esto? Hermano, si yo digo, el Señor me encontrado. ¿Dónde te has encontrado? Ahí, trabajando en mi chakra, me apareció. Hoy ten cuidado, ¿qué Señor será? Pues no, porque el Señor de la Biblia ya no aparece ya. Quizás es el dueño de la chacra, que has dejado la cuenta pendiente. Dice, estos soñadores, dicho de otra manera, estos son los que dicen, pues no, ayer el Señor me reveló, tuve un sueño, oye, habrás comido demasiado, de que el Señor te haya hablado, acá está, pasado, presente y futuro, ya ha sido dado el libro, ya ha sido dada la doctrina, no hay más revelación. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Dice, mancillan la carne porque viven en fornicación, rechazan las autoridades. Versículo 10, pero ¿cómo los trata? Estos
estos, miren ahí, hombres impíos, algunos hombres, estos, versículo 11, ay de ellos, va a haber juicio sobre ellos. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Eso es fuerte esto, ¿ah? Versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, pero ¿para qué? Hoy tengan cuidado con esa gente. ¿Eh? Qué bonito eres, hermanito lindo. Pastor como tú, chacrero como tú, nunca he visto. Ah, gracias, hermano. Hermano, préstame 50 p. ¿Cómo? ¿Qué? Ya, tengan cuidado, tengan cuidado. Se pastorean a sí mismos, están dentro de nosotros, pero viven en pecado, no se someten. Ahora, ¿qué tiene que hacer aquí esta iglesia, más allá de contender? Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dicha por los apóstoles. ¿Cómo podemos defendernos de esta gente, hermanos? Según el versículo 17. Con la palabra que fue dicha por los apóstoles. Dicho de otra manera, ¿con qué? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Versículo 18, los que decían en el postrer tiempo habrán burladores. Versículo 19, más características de ellos. Estos son los que causan dentro de la iglesia, ¿qué cosa? Divisiones. ¿Qué más son? Los sensuales, que no tienen dicho de otra manera, no son hermanos carnales, son inconversos. Ahora, ¿cómo llegaron allí? ¿Quién les dio el cargo? No, hermanos, hay que ser celosos aquí. Pero vosotros, amados, versículo 20, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Versículo 22, ¿qué hacemos con la gente que duda, en quienes ya estos han influenciados? Algunos que dudan, nuevamente, el ministerio es vidas, es gente, no es un programa, no es un local. Si hay gente que ya está dudando, hay que convencerlos. A otros hay que salvarlos, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por causa de la carne. Estos falsos maestros, hermanos, tienen grandes efectos. Por eso nosotros en Ebenezer ya hemos pasado, ¿de qué cosas? Un montón de cosas de ahí. Yo les contaba de ahí de un hermano que tenía grande influencia, pero creía que la salvación se pierde. Hemos llevado todo el proceso. Era el hermano más querido de la iglesia. Más que el pastor, Calecho. Pastor. Y van a disciplinarle. Hemos llevado todo un proceso de 2 meses, 3 meses. No es que de una reacción, no. A ciencia cierta, el hermano es un hereje. No tiene la doctrina correcta y como tal, no cargos. Pero pastor, ya bueno. Aunque no estén de acuerdo conmigo, estén de acuerdo con la palabra del Señor. La Biblia, hermanitos, la doctrina, no negocien. Hay cosas que se pueden negociar, ¿no? Si se pone en velo, no se pone en velo. Si cantamos en quechua, en español. Hay cosas que podemos negociar. Si nos paramos, nos sentamos. El dirigente del campamento en Jóvenes 1, hoy ese dirigente nos ha hecho cantar toda la semana parado. Media hora. ¡Qué bárbaro hoy! Chaporito, jóvenes, ¿están bien parados? No, ya, continúen parados. Oye, qué bravo ese dirigente. No sé. Esas cosas se pueden negociar, pero la Biblia, hermanos, no. Vamos, página 277.
El escritor Judas. El tema, contender ardientemente por la fe. Estructura. ¿Cuántos capítulos tenemos? Un solo capítulo. Versículos 25. 3 divisiones. Explicación del propósito, la exposición de los falsos maestros, la exhortación a la madurez. Sí, está simpático, está bueno. Resumen, página siguiente, 279. Ya les expliqué el resumen, el desarrollo de cada versículo. Ahí está. El tema, el propósito, también ya lo he leído en el versículo 3. ¿Ok? Y la aplicación, ahí hermanitos, hay que contender por la sana doctrina. No hay que quedarnos calladitos. Muy bien, vamos a cerrar este tiempo, hermanos, en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, eterno Dios, por instruirnos como pastores, como líderes. Ayúdanos a ser celosos, Señor, por la sana doctrina, como tú lo eres. No caer en legalismo, ni en libertinaje también. Ayúdanos solamente a ceñirnos, a llenarnos a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.